Ok, bueno, el sábado es el examen. Recuerden que va a estar habilitado en dos horarios distintos, a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde. Entonces ustedes escogen el horario que más les conviene, con la salvedad de que solo pueden escoger un horario, ¿verdad? Solo pueden escoger o las 8 o la 1. Si ingresan a las 8, pues esa es su decisión, ¿verdad? Ese es el examen que se les va a calificar. Eh, o ahora si no, entonces sería la 1. El examen consta de dos partes. Una parte son preguntas similares a las tareas, ¿verdad? Son preguntas de selección múltiple, de falso verdadero, de marque con X, ¿verdad? Este tipo de preguntas, para los cuales tendrán posiblemente dos intentos, ¿no? Para obtener la respuesta correcta, y la calificación sería el promedio de los intentos. Y la segunda parte es una o dos preguntas de desarrollo similar a la que hicimos en la tarea 5, donde les pido que no solamente me den la respuesta, ¿verdad? Converge o diverge, sino que fundamenten pues que fundamenten la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué converge? ¿Por qué diverge? Algo de ese estilo, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre el formato del examen, sobre el examen en sí. Profe, disculpe, es que acabo de entrar. ¿Podría explicar eso de cómo hacer el examen? Digamos que entré en la parte en la que dijo como va a ser de 8 a 1, algo así. Así que No, no es escuché de muy bien la 8. explicación. Hay dos horarios disponibles, las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Entonces, cada uno de ustedes escoge cuál horario prefiere, ¿verdad? En la votación, la mayoría escogió la 1 de la tarde, pero en una segunda posición, con bastantes votos, escogieron las 8. La votación simplemente fue para tomar la decisión de si se movía el examen o no. Ustedes no tienen que, no, ustedes escogen la hora independientemente de lo que hayan votado. Eh, pero ¿verdad? Solamente pueden escoger una hora. Entonces, el examen tiene una duración de 3 horas. Entonces, si escoge las 8, termina a las 11. Si la escoge la 1, termina a las 4. Lo que no se puede es, ¿verdad?, llegar a vinear. Entonces, si usted dice, se levantó, usted quiere hacer el examen a la 1, pero se levantó a las 8, abrió mediación virtual, vio el examen y dice, uy, qué fácil, ahora lo hago a la 1. Eso ya no se puede, ¿verdad? Yo voy a tomar control de quienes ingresan a las 8 de la mañana y ya esas personas quedan bloqueadas para la 1 de la tarde. Entonces, esa es la única restricción, ¿verdad? No pueden llegar a vinear el examen de la mañana para hacerlo en la tarde. Igual no va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, tampoco es como que les vaya a servir de mucho. Pero, digamos, si ingresan a mediación virtual y abren el examen, ya esa es su decisión, ¿verdad? Ya esa es el que se le va a calificar. No sé si tiene no sé si contesté su pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Las preguntas van a ser, digamos, como un examen hecho por usted, digamos, todo el examen. O sea, obviamente todo es hecho por usted, pero no me refiero a eso. Como un examen específico, o va a ser como un banco de preguntas y nos van a saltar de manera aleatoria, como de cualquier tema. Porque, digamos, no las de desarrollo, ahora las previas. Sí, bueno, eso es algo que estoy considerando, ¿verdad? Algunas preguntas pueden contener variables que cambien, ¿verdad? Vamos, a todo el mundo le va a tocar la pregunta 1 que sea, no sé, calcule el siguiente límite, pero es posible que sí, ¿verdad? Que cambie la función o que cambien algunos números ¿verdad? Entonces, es una opción, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Es posible que algunas, ¿verdad? No todas, porque digo, igual es mucho trabajo. Que algunas preguntas contengan parámetros, para que contengan, ¿cómo es que le dice mediación? Le dice, tiene una palabra como cartas, ¿cómo es? Bueno, que tengan valores que van a cambiar de persona a persona, ¿sí? Eso es, algunas preguntas van a ser así, sí. No creo que porque claro, lo que usted mencionó no fue tanto eso, sino que si las preguntas, va a haber un banco de 100 preguntas y el examen toma 10 al azar, no va a ser así, ¿verdad?
todo el mundo va a tener la misma pregunta. Es decir, pregunta 1, calcule este límite. Pregunta 2, esa serie es convergente. Pregunta 3, falso verdadero. Lo que va a cambiar es posiblemente los valores concretos, ¿verdad? Entonces, en vez de 3 a la n sobre 5 a la n, a usted le va a salir 2 a la n sobre 8 a la n. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Muchas gracias, profe. Más. Ok, entonces hoy... Profe, una pregunta, Sí. ay, perdón. Em, usted dijo que también iban a haber preguntas de opción múltiple. Me preguntaba si iban a tener la misma mecánica de si uno selecciona una mala, le bajan como puntos. Sí, ¿verdad? Eso... Es que, por ejemplo, Sí. es que a mí lo que me ha pasado era que sentí que eran como muchas opciones múltiples, entonces yo he seleccionado como más de las que había que seleccionar. Entonces ahí fue donde me equivoqué más, digamos. Sí, ¿verdad? Porque es que yo no Digamos, sé es si una buena pregunta. habría una... Es una muy Sí, buena sí, nada pregunta más. que usualmente, ¿verdad? La persona cuando hace ese tipo de preguntas y marca preguntas erróneas, siente que es injusto que se le... ¿Verdad? Ok. Y ciertamente podría ser injusto, no digo que no, pero ¿cuál es el problema? Supongan que yo no hago eso. Entonces, yo doy una opción de 10 opciones, de las cuales 5 son verdaderas y 5 son correctas y 5 son incorrectas. Entonces, si las preguntas incorrectas no restan, ¿qué podría hacer usted? Usted marca las 10. ¿Verdad? Si usted marca las 10, Pero, profe, ajá. Profe, usted no pero, podría más bien decirnos como hay 5 correctas para no elegir como 7. Es que ese es mi conflicto, digamos. profe, es que, Saber digamos, cuántas correctas hay para no sobre elegir respuestas. Ahí es digamos, donde si solo ahí hayan... es donde yo me equivoqué más. Podría ser una opción, ¿verdad? Decirles cuántas Profe, correctas hay. profe, digamos que si Eso en habían, realidad por ejemplo, no va... 4 correctas Perdón, Isaac, no escucho. y Así. yo elegí 2 y 2 tengo malas, esas 2 que elegí buenas, las voy a, o sea, por las que tengo correctas, las voy a fallar, aunque solo haya seleccionado 4. Sí, exacto, ¿verdad? El punto de Isaac, no sé si estaba defendiendo el de Andreina o no. ¿Verdad? Que yo les diga, hay 5 correctas y 5 incorrectas, pues les puede dar cierta ayuda, pero pues, podría ser que ustedes marquen las 5 que están incorrectas, en cuyo caso no les ayude nada. O, ¿verdad? Podría marcar 2 correctas y 3 incorrectas, ya marcó 5. Y usted, ¿verdad? Entonces, digamos, decirles cuántas correctas, pues de cierta forma les puede dar una guía, bueno, no marcar 6, por ejemplo, pero en realidad, para efectos... Ajá, exacto. ¿Ah? Es que ahí fue donde yo me había equivocado, porque, qué sé yo, es que ahí fue donde yo me había equivocado, porque tal vez solo habían 2 respuestas correctas, pero habían como 6 opciones. Entonces yo tal Yo vez casi siempre marqué pongo la 4. mitad, ¿verdad? Casi siempre pongo la mitad o la mitad más uno, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Digamos, Ujú. creo, no recuerdo si puse más de 6 opciones o de 7. No, me recuerdo, la que tenía más eran 8, ¿verdad? Me recuerdo que eran 8, porque cada correcta tenía 25% y cada incorrecta menos 25. Entonces, lo más que puse fueron 8 opciones y recuerdo que eran 4 correctas y 4 incorrectas. A veces, si era impar, ¿verdad? Si era impar, 7 o 5, entonces sí, ¿verdad? Claramente una de las dos opciones tenía que tener más que la otra. Pero trato de Profe, hacerlo es que, balanceado, digamos, balanceado. El problema, lo que le estaba tratando de explicar es que, digamos, ¿qué pasa si yo no resto? Si yo no resto, entonces usted marca las 10 sin importar cuál es verdadera y cuál es incorrecta, y al final va a marcar las 5 que son correctas. Entonces va a tener un 100. Entonces, si yo no hiciera eso de penalizar las preguntas marcadas incorrectamente, la pregunta no tiene sentido, ¿verdad? Porque usted siempre puede marcar todas y con certeza marcó las que son correctas. Usted no importa si sabe cuáles son. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? No es como para, ¿verdad? Poner una cáscara de banano y que todos se saquen mala nota, para nada, ¿verdad? Sino que, ¿verdad? Una de dos, o hago otro tipo de preguntas en donde únicamente pregunto, ¿verdad? Seleccione la correcta o algo así. Pero si hago selección múltiple, pues necesariamente ocupo poner penalizaciones
a las respuestas seleccionadas incorrectamente, porque de otra forma la pregunta no evalúa, ¿verdad? Usted simplemente marca todas correctas, selecciona todas, y así se saca un 100, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Digamos, en las personas que estudian esto, ¿verdad? La didáctica y esas cosas, pues, ¿verdad? Tienen opiniones encontradas acerca de ese tipo de preguntas, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? Porque lo que usted está diciendo no es que sea falso, ¿verdad? Tiene su razón, ¿verdad? Yo seleccioné una correcta y seleccioné una incorrecta, y no se me reconoce la correcta que sí seleccioné, ¿verdad? Entonces, es una pregunta que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Voy a analizar qué tipo de pregunta, no, si hago ese tipo de pregunta, cómo la formulo de forma que tal vez sea claro al menos cuántas Sí, opciones. profe, yo entiendo eso, pero digamos, a mí digamos, yo lo que prefería en ese caso, por ejemplo, es que si hay 4 correctas y 4 incorrectas y solo estoy seguro de 3, preferiría fallar una digamos, poner una incorrecta y que se me quite otro punto, entonces solo tener 2, digamos. Sí, Entonces, ¿verdad? De por nuevo, eso la sí, parte, sí, digamos, sí, que uno sí. tal vez se siente Voy, como voy medio a, feo de esas preguntas. voy a pensar bien cómo formulo ese tipo de pregunta, o si la incluyo del todo, ¿verdad? ¿Verdad? Esa pregunta, ¿verdad? Es de doble filo, ¿verdad? Yo estoy, por ejemplo, no sé, si yo pregunto, seleccionen las que convergen, y pongo series que convergen y series que divergen, a pesar de que la pregunta únicamente hace mención vamos, a convergencia, pues yo estoy evaluando que usted sepa cuáles divergen. Entonces, es una pregunta, digamos, de doble filo, ¿verdad? Yo, yo estoy evaluando sus conocimientos, pues me sirve, porque si ustedes seleccionan una que diverge, ya me están diciendo que no sabían. Yo entiendo su preocupación, ¿verdad? Pero, y también, tampoco, ¿verdad? Digamos, ¿cómo le digo? Si yo pregunto, ¿esta serie converge o diverge? Y usted me dice, la respuesta incorrecta tiene un 0. Y es lo mismo, ¿verdad? Aunque yo, o sea, si yo le pregunto, seleccione de una lista de 2 cosas, ¿verdad? Esta converge o esta diverge, igual si usted selecciona incorrectamente, pues perdió los puntos de una opción con solamente 2, ¿verdad? Falso o verdadero. Entonces, ¿verdad? Yo podría hacer 15 preguntas de ese tipo. Entonces, si usted falla individualmente o acierta individualmente, esa es otra opción. Sí, se le entiende el punto, profe, también tiene lógica. ¿Qué más? Bueno, como les anuncié el lunes, sí, pues, el lunes, hoy, ¿verdad? ¿Verdad? Para no mezclar y atiborrarlos con información nueva y posiblemente que no les interese tanto porque no entran en un examen, pues hoy la clase no va a ser sobre materia, de la materia nueva que estamos estudiando, sino que la idea es que ustedes trajeran preguntas, ejercicios, ¿verdad? Dudas que tienen y los podamos resolver todos aquí en juntos, en la pizarra. Pues no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún ejercicio, aunque le salió, ¿verdad? Tal vez le salió, pero le pareció muy interesante y sería provechoso que los demás compañeros también lo conozcan. Profe, quizás algo que a mí no, o sea, me ha costado un poco es, digamos, cuando a uno le piden calcular el límite mediante una serie de Taylor y digamos que yo reconozco que es la de seno, lo que a mí me cuesta entender es qué tanto de la porción es lo que yo tengo que tomar, digamos, qué es lo que voy a sustituir, si solo una parte, si todo el límite, porque cuando usted envió la resolución en Telegram de la que había en la tarea, justamente eso fue lo que yo hice, pero yo solo estaba tomando, por ejemplo, el seno menos el 6, por ejemplo, y yo vi que en la resolución usted tomó el seno menos 6 menos el raíz, entonces no sé cómo identificar qué tanto es lo que debo de tomar a la hora de sustituirlo por la Taylor. Ok, sí, ¿verdad? Es una pregunta. La respuesta es que eso depende, ¿verdad? Entonces, creo que no sé si fue este mismo que preguntó en Telegram. Por ejemplo, cuando usted calcula un límite usando L'Hopital, ¿verdad? Usted no puede, bueno, tal vez sí pueda, pero con solo ver el límite, usted lo que identifica es que es de la forma 0 entre 0 o infinito sobre infinito, nada más. Usted no sabe a priori cuántas veces va a tener que aplicar L'Hopital. Puede ser que usted aplique L'Hopital y le vuelva a quedar
0 entre 0, pues vuelve a aplicar el orbital. Entonces, cuando uno usa series de Taylor para calcular el límites, y a priori, usted no sabe hasta qué grado tiene que tomar el desarrollo, ¿verdad? Hasta un polinomio de Taylor de grado 1, un polinomio de Taylor de grado 2, eso va a depender de la función en sí. Hagamos un ejemplo, ¿verdad? Y veamos que eso va a depender completamente del ejercicio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, no voy a tomar funciones muy extrañas, voy a tomar seno y coseno, por ejemplo, lo que usted mencionó. Pues suponga que usted quiere calcular el límite cuando x se aproxima a 0 y voy a tomar, por ejemplo, e a la x menos 1 y seno. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver que yo puedo cambiar estas funciones ligeramente y voy a tener que cambiar el desarrollo de Taylor. Ok, entonces calculemos este límite. Cuando x se aproxima a 0, entonces e a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, entonces arriba queda 0. Cuando x es 0, seno de 0 es 0. Entonces, yo voy a utilizar el desarrollo de Taylor. Entonces, recordemos cómo es la serie de Taylor para la función e a la x y cuál es el desarrollo de Taylor para la función seno de x. Entonces, tal vez alguien que me recuerde cuál es el desarrollo para la función exponencial. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la serie? El de a la x es 1 más x a la 2 entre 2 factorial más x a la 3 entre 3 factorial y ahí continúa. 1 más x, ya murió. ¿Este sirve? 1 más x cuadrado entre 2 factorial más x al cubo entre 3 factorial y así continúa, ¿verdad? X a la n entre n factorial. El seno de x, ¿cómo es? Es x menos x al cubo entre 3 factorial más x a la 5 entre 5 factorial y ahí va cambiando de signo con potencias impares entre el factorial de la potencia, ¿verdad? Ok, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto tengo que considerar de estas series? ¿Verdad? Considero la serie de Taylor de orden 17, considero el desarrollo de Taylor de la función seno de orden 5, o 3, o 1, ¿cuál? ¿Verdad? Entonces, eso va a depender del límite que estoy calculando. Entonces, vean que en el numerador lo que tengo es exponencial menos 1. El valor, si ustedes evalúan una serie de Taylor en el centro, en este caso x igual a 0, pues todos los x se convierten en 0 y por lo tanto el valor de la constante es lo que vale la función en ese punto. Lo mismo pasa con la función seno. Entonces vean que este 1 que está acá es exactamente el valor de la función cuando x vale 0. La razón de que esto me queda 0 entre 0 es que la función exponencial vale 1 cuando x vale 0 y la función seno vale 0 cuando x vale 0. Entonces vean que este 1, tal vez lo voy a pasar a restar. ¿Me pinta? Vamos a ver. Lo voy a pasar a restar. Aquí me quedaría que esto es igual a esto. ¿Están de acuerdo? Entonces pasé este 1 a restar porque en el límite que estoy calculando aparece e a la x menos 1. Este 1 era el valor de esta serie cuando x vale 0. Entonces aquí me va a quedar, eso es el límite, cuando x se aproxima a 0, ¿de qué? Ya resté el 1, me quedaría únicamente x más x cuadrado más x al cubo, todo esto, ¿verdad? X más x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial, etc. Seno de x es igual a esto. Aquí ni siquiera tengo que restar absolutamente nada. Aquí me quedaría x menos x al cubo sobre 3 factorial. Y ahí continúa, esa serie. Note que ahora, cuando yo reemplazo la
las funciones por sus series de Taylor, me queda algo muy parecido a un cociente de polinomios, ignorando el hecho de que aquí la suma es infinita, bueno, yo puse punto, 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 ¿verdad? Ignorando ese hecho, lo que yo tengo es algo que básicamente es, lo que observo al menos, lo que observo es un polinomio, o un cociente de polinomios. Entonces, ¿cuánto valdría este límite? ¿Cuánto vale el límite? Profe, imagino que, digamos, ahí lo que hace es sacar factor común de X, entonces queda como X sobre X y eso se me haría como 1. Y lo demás, si saco un factor común a la vez. Eso sería el límite cuando X se aproxima a 0 del numerador. Saco una X, del denominador saco una X, ¿y qué me quedaría? 1 más un X multiplicando. Tienen X. Entonces, cuando yo saco una X, todavía siguen potencias de X en los numeradores. Lo mismo ocurre en el denominador, que es 1 menos X cuadrado sobre 2 factorial, etc. Entonces, esta X cancela con esta X, y ahora cuando yo evalúo el límite en X igual a 0, esto se convierte en 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 0, esto también, y lo único que sobrevive es lo que acompañaba a la X. Profe, eso no sería, ¿no? eso no sería un 3 factorial en el denominador, cuando se sacó la X a factor común. Aquí, gracias, sí, aquí sería 3 factorial, gracias, sí. Entonces vean que, eso es extremo, ¿verdad? Vean que, digamos, lo que hace L'Hopital en el fondo es exactamente esto, ¿verdad? Cuando usted aplica la regla L'Hopital, usted empieza con una forma indeterminada, 0 sobre 0, y es indeterminado porque usted no sabe qué va a obtener al cancelar los ceros. Podría estar multiplicado por un 2 y por un 3, y cuando usted cancela los ceros, pues le queda 2 tercios. Pero pudo haber tenido un 5. Cuando usted cancela los ceros, te queda 5 tercios. Entonces, la regla L'Hopital lo que hace es cancelar lo que hace que la función valga 0. ¿Qué es lo que hace que la función valga 0? La X. O sea, cuando X vale 0, esto vale 0 y esto vale 0. Entonces, la regla L'Hopital en el fondo lo que hace es quitarle capas cancelar los ceros. Entonces, cuando usted cancela los ceros, es esto que está haciendo aquí. Estoy cancelando los ceros. Y ahora sí, la cáscara que quité me deja ver qué es lo que está oculto en ese 0. Era un 5 sobre 3, era un 1 sobre 1, era un 2 sobre 3, era un... ¿qué era? Entonces, la regla L'Hopital y la regla, vamos, sustituir por la serie de Taylor, pues tienen sus analogías, sus similitudes. La pregunta que el compañero hizo es, ¿cómo sé yo si ocupo hacer una serie de Taylor de grado 3, 5, 7, 9, o en este caso con grado 1 era suficiente, ¿verdad? Nota que, ¿verdad que yo no utilicé absolutamente nada? Yo no utilicé absolutamente nada de esta parte, excepto que tenía X. Eso fue lo único que usted, o sea, yo pude perfectamente decir a la X menos 1 es aproximadamente X, no, es aproximadamente, sí, X, ¿verdad? A la X menos 1, eliminando la parte de grado superior es aproximadamente X, y la función seno de X es aproximadamente X también, ¿verdad? Si yo ignoro los términos de grado mayor, ve que cuando el límite va para 0, un número muy pequeño elevado al cubo es todavía más pequeño. Un número pequeño elevado a la 5 es todavía más pequeño. Entonces, esta parte, conforme el X es más pequeño, más cercano a 0, es despreciable. Es despreciable respecto al término más grande que sería la X. La X, para X pequeño, es mucho más grande que X al cuadrado, que X a 3. Entonces, yo básicamente desprecio los términos de mayor orden. Entonces, cuando yo considero el cociente, este cociente es aproximadamente 1, que es exactamente lo que obtuvimos acá. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo... voy a poner la luz, ¿qué pasa si yo hubiese puesto e a la x menos 1 menos x? Hagamos un ejemplo nuevo ahora.
voy a ponerle aquí tal vez para que lo noten, e a la x menos 1 menos x. Ya que ya no me serviría únicamente el desarrollo de Taylor de grado 1. Sí, de grado 1, porque e a la x menos 1 es igual a, no, se parece a x. Si yo le resto el x, me quedaría 0 entre 0. Entonces me vuelve a quedar una forma indeterminada. Entonces, si yo reemplazo, hago otro ejemplo, ahora con la función e a la x menos 1 menos x, entonces vea que yo ocuparía, paso el x a restar, y me quedaría que la función que tengo en el numerador es aproximadamente x al cuadrado. Entonces ahora, cuando yo resto este x desaparece y me quedaría en el numerador, me quedaría algo que empieza con x al cuadrado. Entonces yo en el numerador puedo sacar el factor común, pero el factor común entre este y este sigue siendo la x, pero me quedaría todavía, ¿qué me quedaría? Empezaría con x medios. Cuando x va para 0, entonces esto va para 0, esto va para 0, todos van para 0, y por lo tanto me quedaría 0 entre 1. Entonces ve que el desarrollo de Taylor va a depender de cuáles son las funciones, cuántas cáscaras tengo que ir pelar para poder ver lo que queda. Entonces en este caso, en el numerador, la función e a la x menos 1 menos x es básicamente una función cuadrática. Entonces el límite realmente era la forma 0 al cuadrado sobre 0. Entonces se cancela uno de estos con uno de estos y todavía le queda un 0 en el numerador. Entonces, respondiendo a su pregunta, la respuesta es depende, ¿verdad? Depende de la función. Si yo aquí, ¿verdad? Hago otro ejemplo y resto x acá. Entonces, si yo este x que está acá lo paso a restar, perdón. Si yo este x lo paso a restar, me quedaría una función que empieza con menos x al cubo entre 3. Entonces, si yo resto menos x, este x desaparece y la función que está en el denominador es cúbica. O sea, es 0 al cuadrado sobre 0 al cubo. Cancela 2 de estos con 2 de estos y le quedaría 1 entre 0, que es infinito. Entonces vea que va a depender completamente de la función que usted está analizando. Entonces, Profe, yo ahí envié a Telegram un problema de esto, digamos, de esto mismo, por si lo podemos hacer. Porque, digamos, en la resolución hay que modificar un poco. No tengo Telegram abierto, vamos a ver. Ok, dice cálculo y determinación. Ok, sí, perfecto. Es el típico ejemplo, ¿verdad? De donde podemos aplicar la regla L'Hopital. ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, ok, listo. Hagamos si quieren, hagamos ese ejercicio. Por favor, revise. No sé si quedó claro esta, por lo menos, sí. Sí, en realidad eso sí, digamos, lo podría haber hecho, digamos. Es que a mí lo que me pasa es cuando, como por ejemplo con el seno, que estaba elevado a una raíz cúbica, entonces tenemos que modificarlo, digamos, hacer como una sustitución de variable. Ok, sí, correcto. Eso es lo que a mí me enreda, digamos, que Sí, quizás claro. no lo sustituyo bien y quizás no tomo lo suficiente, entonces ya ahí me da mal el cálculo. Ok, vamos a ver el ejercicio. Tal vez contestando haciendo un comentario acerca de lo que usted acaba de decir. Algo como esto, ¿verdad? E a la x, la serie de Taylor para E a la x sería 1, ¿verdad? Vamos a discutir 1 más x al cuadrado entre 2 factorial más x al cubo entre 3 factorial, etc. Esta serie converge para todo x. Converge para todo x número real. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, evaluar esta serie en un x particular, no sé, digamos, x es igual a raíz de 2.
Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a sustituir la x por raíz de 2 y le va a quedar entonces 1 más raíz de 2 más raíz de 2 más raíz de 2 al cuadrado entre 2 factorial más raíz de 2 al cubo entre 3 factorial, etc. Esto es lo que dice que esta función es el valor de convergencia de esta serie. ¿Ese rojo ustedes lo ven? ¿Pueden ver ese color? Sí, ¿Sí se ve? sí se ve. Bien. Entonces, bueno, tal vez, si yo fuera a cambiar el valor que me interesa, ahora me interesa evaluar en x igual, x, tengo un problema técnico con la tinta. Bueno, puede ser rojo también, quería usar otro color. Si yo ahora quiero cambiar el valor y pongo x igual a raíz de 3, pues cambio simplemente el valor de la x. Entonces cambio este 3 por este 3 por este 3 y este es un 3 y el que donde estaba cambio por 3, etc. Si yo quiero cambiar entonces ahora y quiero calcular en la raíz de 5, entonces este 3 lo cambio por un 5, aquí cambio un 5, un 5, un 5, un 5, un 5, etc. Entonces si yo quisiera calcular la serie de Taylor para la función e a la raíz de x, pues lo que tenía que hacer es cambiar esta x, etc., ¿no? Entonces, yo a partir de la serie de Taylor de la función exponencial, por ejemplo, puedo calcular de forma sencilla la serie de Taylor para la función e a la raíz de x, por decir algo. ¿Cuál sería su desarrollo de Taylor? Sería 1 más raíz de x más raíz de x al cuadrado entre 2 factorial más raíz de x al cubo entre 3 factorial, etc. Me va a quedar una serie de potencias con fracciones, ¿verdad? Porque aquí me queda un medio, me queda 3 medios, me queda, etc. Entonces, la serie de Taylor, si esta es la serie de x a la n entre n factorial, la serie de Taylor para la función e de raíz de x sería la serie de x a la n medios entre n factorial, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo es sustituyendo, ¿verdad?, reemplazando el valor de x por el valor de raíz de x. Entonces, esa sería la serie de Taylor de esta función, dado que yo conozco el desarrollo de Taylor de esta otra. Entonces, veamos el ejemplo que usted me acaba de mencionar. Dice, por favor, lo perdí. Ok, entonces tenemos el límite cuando x se aproxima a 0 de, vamos a buscar otra vez la foto, dice raíz de 1 menos seno cuadrado menos seno al cuadrado menos e a la x cuadrado más coseno más 1 más coseno de x menos 1 y todo está dividido entre x al cuadrado. Ok. Bueno, aquí es una muy buena pregunta porque hay varios elementos que podemos discutir. Yo podría hacer exactamente lo que acaba de decir para calcular la serie de Taylor de la función seno de x al cuadrado. Yo conozco el desarrollo de Taylor de la función seno, entonces seno por seno es seno cuadrado, entonces yo podría calcular el desarrollo de Taylor de la función seno de x al cuadrado multiplicando dos series. Sin embargo, 1 menos seno de x, ¿qué es? Bueno, perdón, 1 menos seno cuadrado de x. Coseno cuadrado de Es x. coseno cuadrado. Ahora, por Pitágoras, recuerden la regla de Pitágoras, coseno cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. En particular, si yo paso, ¿cuál sería? El seno al cuadrado me queda que coseno
al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado. Entonces, 1 menos seno al cuadrado, que yo tengo aquí, es el cuadrado de la función coseno. Y aquí lo tengo en raíz cuadrada, de forma que todo esto que está acá no es otra cosa que coseno de x. Entonces, podemos simplificar, antes de calcular cualquier cosa, podemos simplificar el límite, y aquí me quedaría el límite de coseno más coseno, sería 2 coseno. Entonces me quedaría que esto es igual al límite, cuando x se aproxima a 0, de 2 veces el coseno de x menos e a la x al cuadrado menos 1, todo dividido entre x al cuadrado. Bueno, no lo hemos hecho, pero vale la pena hacerlo ahora. Cuando x vale 0, cos de 0 vale 1. Entonces, por 2 vale 2. Entonces, esto vale 2. Esto vale 1 y esto vale 1. O sea, que me queda 2 menos 1, me queda 0. O sea, que en el numerador tengo 0 y en el denominador tengo 0. O sea, que es una forma indeterminada, 0 sobre 0. ¿Ok? Entonces, calculemos, bueno, vea que en el denominador ya tengo un polinomio, ¿verdad? Entonces, el denominador no lo tengo que reemplazar, como hicimos en el caso anterior, por su polinomio Taylor, porque ya tengo un polinomio. Lo que tengo entonces que hacer es calcular el polinomio Taylor de cada uno de estas funciones y restarlas, a ver cuántos ceros tengo. Entonces, vamos bien. Aquí lo que tengo que saber, para poder calcular este límite es cuántos ceros hay en el numerador, porque yo sé cuántos ceros hay 2. Esto es 0 por 0. Cuando x vale 0, y me queda 0 por 0. Entonces, ocupo ver cómo cancelo esos ceros, a ver qué sobra, ¿verdad? Hay que pelar la papa, a ver qué está por debajo de este 0. Ok, entonces calculemos la serie de Taylor de cada uno de estos. La serie de Taylor de coseno, ¿cuánto es? La serie de Taylor de coseno es 1 menos x cuadrado entre 2 factorial más x a la 4 entre 4 factorial menos x a la 6, etc. Entonces aquí me quedaría 1 más, pero menos 1 menos x cuadrado entre 2 más x a la 4 entre 4 factorial, punto, ¿verdad? Menos, ¿cuál es el desarrollo de Taylor de la función exponencial? Aquí está el desarrollo de Taylor de la función exponencial, pero no está evaluado en x, sino está evaluado en x al cuadrado. Bueno, por eso lo puedo arreglar muy fácilmente, ¿verdad? E a la x al cuadrado me quedaría eso al cuadrado, esto a la 4, esto a la 6, me quedaría este desarrollo de Taylor. Por lo tanto, cuando resto, ¿qué me quedaría? 1 más x al cuadrado entre 1 más punto. Vamos a poner aquí. Me acaba el campo. Voy a hacerlo aquí abajo. Se me acaba el campo. Ok, entonces voy a repetir lo que acabo de poner. Esto sería el límite cuando x se aproxima a 0 de qué? X cuadrado. Vamos a aprovechar mejor el espacio. Me quedaría 2 veces 1 menos x al cuadrado entre 2 más x a la 4 entre 4 factorial más menos, ahí va, menos el desarrollo de Taylor de la función exponencial de x al cuadrado. Aquí está. 1 más x al cuadrado más x a la 4 entre 2, punto, menos 1. ¿Está bien? Entonces veamos, simplifiquemos. Menos 1, menos 2. Se cancela con este 2 que está acá. Necesariamente esto tenía que ocurrir, ¿verdad?
¿Y qué me sobrevive? Me sobrevive 2, bueno, menos 2x cuadrado medios, y aquí tengo menos x cuadrado. Entonces, ¿cuántos x cuadrados tengo? Aquí tengo menos 1x cuadrado, y aquí tengo menos x cuadrado. O sea que en el numerador, voy a escribir para acá. En el numerador me quedaría menos 1, menos 1, me queda menos 2x al cuadrado. Más, vea que lo que queda sería potencias de grado 4, de grado 6, potencias de grado 4, de grado 6, quedan potencias más grandes que x al cuadrado. O sea que lo que queda aquí es la forma x al cuadrado por alguien. Lo que sobra, lo que no voy a escribir, tiene al menos tantas potencias, bueno, de hecho tiene x a la 4, voy a poner aquí x a la 4 por cosas, ¿verdad? Cuando ustedes distribuyen y agrupan, va a quedar x a la 4, x a la 4, x a la 6, x a la 6. Entonces, al menos voy a poder factorizar un x a la 4 y en el denominador tengo x al cuadrado. Entonces, factorizo un x al cuadrado, aquí me queda, se cancela este con este y aquí me quedan 2. Cuando evalúo en x igual a 0, aquí me queda menos 2, esto desapareció, y aquí todavía tengo potencias de x. Entonces, cuando evalúo en x igual a 0, todo esto desaparece. Es decir, el límite sería menos 2 sobre 1. Entonces, para este ejemplo, la respuesta sería que esto es menos 2. No sé si les quedó claro ese ejemplo. Profe, una consulta, nada más. Y los dos cos que se formaron, lo que se hizo fue sacarlos factor común o multiplicarlos. ¿Otra vez, perdón? Ok, digamos, el 1 menos seno lo sustituimos por el coseno. Ajá. Y en el problema también había otro coseno. Entonces, esos dos cosenos lo que hicimos fue sumarlos. Sí, correcto. Entonces le quedó coseno más coseno. Entonces tengo 2 veces coseno, ¿sí? Ah, ok. Listo. Y ese, digamos, al hacer eso, me queda como e a la x a la 2 menos 1. No se podía haber hecho lo que hizo en el anterior de haber pasado el 1. O por comodidad correcto, prefería ¿verdad? hacerlo por separado. Aquí sí. No, perdón, ¿cómo es? Vea que el exponencial está restando y el 1 también está restando. Entonces, si yo hubiera pasado este a restar, no me sirve de mucho, ¿verdad? Porque aquí tengo menos e a la x y aquí tengo menos 1. Entonces, si yo paso este a restar, no coincide con esta expresión que está acá. En este caso no, ¿verdad? Sí, En este ya caso, entendí. vea que este 1 que está acá, lo ocupaba de hecho para cancelar con este que estaba acá y con el que estaba acá. Entonces no hubiera funcionado si yo hago lo que se me cae, ¿verdad? Sí, ya ahora sí entendí. Gracias, profe. Si aquí hubiese estado un más, al final de cuentas sí, ¿verdad? No importa, lo paso a restar y de todas formas se va a cancelar al final. Pero en este caso no, ¿verdad? En este caso, este menos que estaba acá termina cancelando este que está aquí. Qué lindo dice, ¿verdad? ¿Qué más? Y de nuevo, ¿verdad? De nuevo, vean que si yo, por ejemplo, resto, para hacer otro ejercicio, si yo aquí resto, por ejemplo, x cuadrado sobre 2, ya para cuando yo cancelo, yo ocuparía ver qué es lo que queda en grado 4. O sea, si yo aquí resto esta parte, el x cuadrado medios, que aparece aquí, entonces ya no lo voy a poder ver. Entonces no sé cuántos x van a quedar. Entonces, por ejemplo, cambiando el ejercicio ligeramente, poniendo, digamos, ya que coseno de x empieza, bueno, de hecho lo tengo que sumar, ¿verdad? Ya que todo esto es el inicio del desarrollo de Taylor de la función coseno. Entonces, cuando x vale 0, esto vale 0.
Entonces, entonces yo tendría que hacer un desarrollo de Taylor de grado mayor para poder ver cuántos X están quedando. Entonces, la respuesta al compañero de cuánto, de qué grado tengo que usar el problema de Taylor para calcular un límite de este tipo, pues va a depender precisamente de la función que yo tenga. Entonces, cuántas X tengo que pelar para poder ver lo que queda, va a depender del grado de aproximación que estoy utilizando en la función original. Profe, Sí. una pregunta con respecto a eso mismo. En- no sería -2 sobre, no sería 1/2, -1/2, -1. El resultado final, La respuesta final, porque sí, porque cuando yo saco factor común 2x, me queda -1/2 el primer término, y en el otro me queda 1. Entonces, no sería -1/2 -1. yo creo que muy bien, ¿verdad? Aquí aquí, ¿qué es lo que estaba aquí? Aquí estaba menos 1 más x al cuadrado, ¿aquí, verdad? Y aquí menos 1, así está, ¿verdad? No es Ajá. nada importante. Entonces, este 2 por 1 se cancela con este -1, que vamos bien, ¿verdad? Entonces, este desaparece, Sí, este sí. desaparece. Ahora, cuando yo multiplico este 2 por menos x cuadrado medios, me queda menos x al cuadrado. Pero ese 2 no se va. Ese 2 no se va. No, este 2, no. Este 2 está multiplicando a todo esto, ¿verdad? Yo lo que cancelé fue este 2 por 1. Este 2 por 1 Ah. cancela con este menos 1 y con este menos 1. Ah, sí. Ya, ok. Entonces sí, al final, Sí. x al cuadrado multiplica a menos 2. Un menos 1 de aquí, un menos 1 de acá. El resto todavía tiene x al cuadrado. Bueno, de hecho, x al 4. Entonces cancela x al cuadrado y lo único que sobrevive es el menos 2 y el 1 del denominador. Ok. ¿Qué más? ¿Una pregunta? ¿Cómo otro ejercicio? Bueno, para este ejemplo en particular, en realidad está bien, ¿verdad? Y si lo pudimos calcular fácilmente utilizando Taylor. Sin embargo, vea que las funciones que están involucradas, como la exponencial, el seno y el coseno, son funciones que se derivan muy fácilmente. Entonces, para este ejemplo en particular, la regla L'Hopital es bastante útil, ¿verdad? Vea que la derivada del denominador es un polinomio, entonces simplemente tengo que derivar 2 veces para poder eliminar ese x al cuadrado. Y lo que está en el numerador, que sería 2 coseno menos x a la x menos 1, también es una función muy sencilla de derivar. Entonces, en 2 derivaciones, ¿verdad? Aplicando la regla L'Hopital 2 veces, pues rápidamente pelo las cáscaras y veo cuánto queda, ¿verdad? Entonces, como ejercicio, verifiquen que utilizando la regla L'Hopital 2 veces, vean, aquí yo sé cuántas veces la ocupo, porque yo sé cuántas veces ocupo derivar el denominador para que me quede una constante. Entonces, en este caso particular, yo sí puedo ver directamente cuántas veces aplico L'Hopital. Si lo que tuviese en el denominador fuera una función más compleja, menos sencilla, tal vez, pues no es claro cuántas veces ocuparía L'Hopital para que desaparezca, o al menos para que cancelen en el numerador, la correcta potencia de 0. Para que en el fondo lo que está haciendo es cancelando. En el fondo lo que está haciendo es cancelando 0 al cuadrado entre 0 al cuadrado. Yo ya sabía cuántos ceros había en el denominador. La pregunta es cuántos ceros tengo en el denominador. Entonces, la regla L'Hopital me diría que en 2 pasos cancelo todos los ceros que están en el numerador. El uso del polinomio de Taylor, pues también me dice que si considero polinomios aproximaciones de grado 2, en este caso, también obtengo cuántos ceros había en el denominador, en el numerador.
Los ejemplos que vimos con Taylor para calcular límites, pues involucran funciones un poco más complejas, ¿verdad? Seno de la raíz de x o raíz de 1 más x o ese tipo, ¿verdad? De funciones que derivando más bien se complican. Entonces, cuando usted deriva una raíz, le queda un cociente de una raíz, que es algo más complejo, ¿verdad? Raíz de x que 1 entre 2 raíz de x, por ejemplo. Entonces, bravo, ustedes tienen que tal vez como valorar para cada ejercicio en particular si es más útil aplicar, por ejemplo, L'Hopital que un desarrollo de Taylor. Y eso definitivamente va a depender de cuál función esté involucrada en el límite, ¿verdad? ¿Es más fácil derivar o es más fácil, por ejemplo, aproximar por un polinomio? Entonces, ya eso queda también al gusto y a la habilidad de cada uno de ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso es bueno, ¿verdad? No hay preguntas, quiere decir que dominan la materia. Ah, bueno, aquí ya una compañera me mandó, Emma, no sé si es Manuel o es Emma. Dice, calcule la serie de potencias asociada a cierta función, y ahí nos manda la función. Dice 3x cuadrado por 5, ¿es un 5 lo que está ahí? No sé, el compañero que mandó la foto, eso que está ahí es un 5. Sí, en el chat dice que sí es un 5, pero... Ah, en el chat ya puso que es un 5. O sea, bueno, es una forma muy extraña de escribir 15, ¿verdad? No importa. Vamos a ver dónde está el... Yo no sé cómo se pierde el valor en ese espacio tan pequeño. Pero dice... Ah, está. Ok, entonces nos pide calcular el desarrollo de Taylor de la función 15x cuadrado, de la función f de x, la función 15x cuadrado menos 2 veces la raíz cúbica de x. Ahora, esa función que nos mandó el compañero, no puedo hacer un desarrollo de Taylor de la función raíz de x alrededor de 0. ¿Por qué? Porque la función raíz cúbica de x no es ni derivable en x igual a 0, ¿verdad? Si ustedes ven el gráfico de la función raíz cúbica de x, es una función raíz cúbica, x al cubo es como así, entonces raíz cúbica es como así, ¿verdad? Pues vea que la función, cuando x vale 0, tiene pendiente infinita. ¿Y por qué eso es relevante? ¿Verdad? En general, recuerden que cómo se calcula el desarrollo de Taylor de una función cualquiera. Es lo que vale en 0. Aquí no importa porque está bien definida, vale 0. Más lo que vale su primer derivada en 0 por x. Bueno, ahí ya tenemos problemas, ¿verdad? La función f', ¿quién es f'? F' de x, si f es la raíz cúbica, es 1 entre, ¿cómo sería? Entonces x a un tercio sería x raíz cúbica al cuadrado, ¿verdad? Entonces, noten que esta función raíz cúbica de x no es derivable en x igual 0. ¿Verdad? Su derivada es más infinito en ese punto. Tiene una recta tangente vertical. Y bueno, lo mismo es cierto para la segunda derivada, para la tercera derivada, para la cuarta, ¿verdad? Todas las derivadas de la función raíz cúbica de x tienen a x en el denominador. Y por lo tanto, yo no podría pedir un desarrollo de Taylor de una función que no admite desarrollo de Taylor. ¿Por qué? Porque la función raíz cúbica no es ni siquiera derivable. Entonces, para resolver este ejercicio, muy posiblemente me pidan que lo haga alrededor de otro x, por ejemplo, x igual a 1. ¿Por qué x igual a 1? Bueno,
al menos yo sé cuánto vale la derivada de la función y sus derivadas cuando x vale 1. No ocupo la calculadora para calcular la raíz cúbica de 1. Entonces, hagamos este ejercicio alrededor de x igual a 1. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Está bien? El ejercicio, así como está planteado, no lo puedo hacer alrededor de 0, porque alrededor de 0 la función no es derivable. Entonces, hagámoslo alrededor de otro punto. Y yo escogí x igual a 1 por el simple hecho de que yo sé cuánto vale la raíz cúbica de 1. Entonces no ocupo la calculadora, por ejemplo. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que expresar estas funciones x al cuadrado y raíz cúbica de x como un desarrollo de Taylor alrededor de x igual a 1. Recordemos, lo podríamos hacer a mano si queremos, pero recordemos que nosotros ya calculamos la serie de Taylor de la función 1 más x a la alfa alrededor, usemos otra letra, usemos letra z. Nosotros ya conocemos el desarrollo de Taylor de la función 1 más z a la alfa alrededor de z igual 0. Entonces, alrededor de z igual a 0, yo conozco el desarrollo de Taylor de esta función. ¿Cuál sería? Bueno, aquí se lo recuerda, para no hacerlo todo paso por paso. ¿Alguien se acuerda cuál era el desarrollo de Taylor de esta función? Cuando z vale 0, esto vale 1. Entonces, el término constante es fácil de calcular. Después, tendría que calcular su derivada y valor de 0. ¿Cuánto es la derivada de 1 más z a la alfa evaluado en z igual 0? ¿Perdón? Alfa. Alfa. Alfa la derivada de eso. El exponente baja. Sí. Y me quedaría alfa por 1 más z elevado a la alfa menos 1. Pero evalúo en z igual a 0. Ajá. Entonces me quedaría 1 más 0 es 1 elevado a la alfa menos 1. 1 elevado a la cualquier cosa es 1. Entonces me quedaría únicamente alfa. Entonces me quedaría alfa. El problema con esos marcadores. Me quedaría alfa por z. Voy a ponerlo así, entre 1 factorial. 1 factorial es 1, pues no importa. Más, cuando derivo dos veces, ya tenía potencia alfa menos 1. Entonces baja y se agrupa con este alfa. Entonces me quedaría alfa por alfa menos 1 por z cuadrado entre 2 factorial. Y así sucesivamente, cada vez que yo derivo, la potencia baja y se agrupa con lo que ya tenía. Entonces, en el que sigue me va a quedar alfa menos 1, alfa menos 2, entre 3 factorial por z a la 3. Y así continúa la serie de Taylor asociado a esta función alrededor de z igual a 0. Ahora, raíz cúbica de x la puedo escribir como x elevado a la 1/3. Ahora, no estoy haciendo desarrollo de Taylor alrededor de x igual a 0, recuerden. Lo estoy haciendo alrededor de x igual a 1. Y yo puedo escribir esto como 1 más 1 menos x, ¿no es cierto? 1 más, perdón, lo escribí mal. 1 más x menos 1. ¿Sí, verdad? ¿Están todos de acuerdo? X es 1 más menos 1, eso da 0, más x. X es igual a x. Y todo está elevado a la 1/3. Entonces, vean que si yo hago z igual x menos 1, lo que me queda sería 1 más z elevado a la 1/3. Bueno, yo conozco el desarrollo de Taylor de la función 1 más z elevado a cualquier alfa. Entonces, utilizando alfa igual a 1/3, pues simplemente reemplazo en esta serie de potencias y obtengo el desarrollo de Taylor de la función raíz cúbica evaluado alrededor de x igual a 1. Ve que cuando x, tal vez no lo dije, cuando x está cercano a 1, x menos 1 está cercano a 0. O sea que este z, este cambio variable que estoy utilizando, cuando x está cercano a 1, este z está cercano a 0. Es decir, que puedo utilizar el desarrollo de Taylor para esta función. Y tal vez, bueno, ustedes aquí lo completan. Simplemente sería sustituir este z por x menos 1
y este alfa por un tercio. Me quedaría 1 más un tercio por x menos 1 más un tercio por, ¿cuál sería esto? Por menos 2 tercios, o sea, menos 2 novenos por 1 por x menos 1 al cuadrado, etc. Entonces, sustituyan esos valores acá y obtienen el desarrollo de Taylor de la función raíz cúbica. Vean que no hemos terminado, porque no he expresado x al cuadrado alrededor de x igual a 1. Entonces, el polinomio de Taylor, voy a borrar, no, voy a hacerlo aquí. El polinomio de Taylor, mira, aquí tengo un nuevo. Vamos a ver. El polinomio de Taylor de la función x al cuadrado alrededor de x igual 0 es x al cuadrado, ¿verdad? Todo polinomio es su propio polinomio de Taylor alrededor de x igual a 0. Sin embargo, yo lo quiero escribir alrededor de x igual a 1. Bueno, hago exactamente el mismo truco. X al cuadrado, ¿qué sería? 1 más x menos 1 elevado todo al cuadrado. Y para calcular el cuadrado de un monomio, pues no ocupo nada especial, aparte de las formas notables, que sería el primero al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado. Entonces, este es el polinomio de Taylor de la función x al cuadrado alrededor de x igual a 1. Entonces, ya el polinomio de Taylor de 15 x al cuadrado, entonces multiplico todo por 15 y listo. Entonces, para calcular el polinomio de Taylor de este y de este, aplico las fórmulas y los junto y ya obtendría entonces el polinomio de Taylor de la función 15x cuadrado menos 2 raíz cúbica de x alrededor de x igual a 1. Profe, ¿podría explicarse bien ese truco que hizo para ser alrededor de 1? 1 de x igual a 1. ¿Dónde aquí? Ujú. Bueno, tal vez empecemos por esa parte, ¿verdad? Note que x es 1 más x menos 1. Aquí simplemente estoy escribiendo a x como algo que se parece más a esto que está aquí adentro, ¿verdad? Entonces, x es 1 más x menos 1. Entonces, claramente, si tomo la raíz cúbica, sería lo mismo que tomar la raíz cúbica de esto. Y ahora hago un cambio de variable. A esto lo llamo z. Entonces, si z es igual a x menos 1, me quedaría 1 más z elevado a un tercio. Y yo conozco cuál es el desarrollo de Taylor de la función 1 más z elevado a un tercio, ¿verdad? Alrededor de 0. Alrededor de 0. Entonces, si x va a estar alrededor de 1, bueno, 1 menos 1 es 0, entonces este z sería una variable alrededor de 0. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente ajustando, ¿verdad? Que estas dos cosas se parezcan. ¿Cómo hago que se parezcan? Sigo a x como 1 más algo. 1 más qué es 1 más qué es x. 1 más x menos 1. Pues ahora aplico este desarrollo de Taylor a esta función, donde z es x menos 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 más alfa es un tercio, entonces me quedaría más un tercio por x menos 1, más alfa es un tercio, entonces aquí me quedaría un tercio menos 2 tercios, sería menos 2 novenos. Menos 2 novenos entre 2 factorial me quedaría menos 1 noveno por x menos 1 al cuadrado, y ahí sucesivamente simplemente reemplazo alfa por un tercio y reemplazo z por x menos 1. Dice que puso entre 15x cuadrado un 15. Lo que yo calculé fue cómo escribir la función x cuadrado alrededor de x igual a 1. Entonces, simplemente resto y sumo 1, lo mismo que hicimos hacia arriba, pero me pedían el de 15x cuadrado, entonces multiplico todo por 15 y ya. ¿Qué más?
Profe, entonces al final nos quedaría esto que está justo abajo de 1 más 2x menos 1 menos la serie que usted desarrolló. Correcto, bueno, Uno menos, Z menos al 2, ¿verdad? tercio. Entonces ahora agarran esta y la multiplican por menos 2, porque le piden la de menos 2, x raíz cúbica. Entonces, agarran esta que yo acabo de hacer, la multiplican por menos 2 y se la suman a esta otra. Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro ejercicio? Vamos. Bueno, si no tienen más Profe, ¿no preguntas, ¿hay otra pregunta? sí, que era una petición más que una pregunta. ¿Podría tomarle foto a siempre a los grupos que se ve un toque borroso en algunas partes? ¿Quién toma La foto? pizarra. Yo. Sí, es que desde nuestra vista, bueno, al menos en mi caso se ve un toque borroso en algunas partes. Vamos a ver, ¿qué tengo que poner mensajes? En cámara. Vamos a la foto. ¿Listo? Lo pasamos al grupo. Bueno, no sé si se ve. Bueno, sí, si hacen zoom, sí se ve mejor. Listo. Gracias, profe. Listo. ¿No se tiene alguna otra pregunta? Profe, al examen entran ejercicios de inducción. De dimensión. De inducción. Ah, de inducción. Es probable que sí que entre al menos un ejercicio de inducción. Los ejercicios de inducción, ¿verdad? Difícilmente los puedo poner de elección múltiple, ¿verdad? O elección falso verdadero, ese tipo de cosas. Entonces, muy probablemente el ejercicio, si es, bueno, ¿verdad? Hagámoslo un condicional. Si entra un ejercicio de inducción, va a ser parte de la parte de desarrollo. ¿Verdad? Y bueno, estaba pensando hacer la parte de desarrollo que fuese un poco más comprensiva, digamos, que no sea específicamente de, por ejemplo, converge o diverge, ¿verdad? Sino que sea, entonces, pues, pensaba como hacer una pregunta que involucre inducción para el desarrollo. ¿Sí? Entonces, una serie de potencias, ¿verdad? Posiblemente, que para, no sé, para demostrar la convergencia en el extremo derecho, ocupemos, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Si cierta sucesión converge, no lo he formulado todavía, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Sí, pero de nuevo, si entra, va a ser en desarrollo, ¿verdad? Que es donde se puede analizar ese tipo de preguntas. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, bueno, igual, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat o me pueden escribir también en privado, y yo con gusto intento contestarles cuando tenga la oportunidad. Pues sí, no sé si tienen algún otro comentario. Estamos. Ok, entonces nos vemos el sábado. Luego. Gracias, profe. Bueno, profe.